En este video vamos a continuar trabajando para obtener una textura. Voy a partir de elegir uno de los acabocados o elemento texturante que obtuve en la lámina 3. Yo he seleccionado el que generé a partir de aplicar el círculo. Bien, ustedes son libres de elegir el que más quieran. Vamos a recordar lo que hemos o lo que han visto en lenguaje formal 1 sobre textura, donde eh, han definido que una textura es aquella donde el elemento texturante, en este caso este sacabocado, no puede identificarse como tal. O sea, dentro de la textura yo no lo puedo identificar a simple vista. ¿Por qué? Porque pasa a ser parte del todo, pasa a ser una partícula de este todo que es la textura. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de conseguir con esta exploración formal donde vamos a buscar aplicar y generar una textura, pero siempre tratando que este elemento se pierda en el todo. Lo primero que vamos a hacer es generar un área que vamos a delimitar, y esto es una consigna de tecnología de gráfica digital 1, para luego aplicar una máscara, ¿sí? En el siguiente video vamos a aplicar una máscara donde vamos a dejar visible solamente una porción de esa textura. Entonces, vamos a delimitar un área y para eso yo me voy a valer de líneas guías que voy a poder ir em, configurando simplemente, por ejemplo, si yo arrastro, pico en la regla, si no la tienen visible, tienen que venir al menú ver, mostrar, ocultar y tengo que tildar reglas. Bien, entonces, el límite superior para este área va a ser 35 milímetros. Fíjense que el 00 de mi documento o de mi hoja está en el límite superior izquierdo de la hoja, ¿sí? Fíjense que acá en la regla dice 0 y acá dice 0. Entonces yo tendría que ubicar esta línea guía a 35 milímetros. Una opción es hacerlo a cálculo, moviéndolo a donde yo creo que están los 35 milímetros. Bien. Y otra opción, mucho más precisa y para mi entender más rápida, es haciendo doble clic en la línea, perdón, ahí, se abre esta ventanita y entonces yo configuro que desde el eje de o sea, en el eje de las Y, esta línea guía tiene que estar a 35 milímetros. Fíjense que acá también me permite configurar en qué unidad de medida yo quiero establecer la regla. Le voy a dar OK y se va a corregir. Lo mismo voy a establecer una línea guía a la izquierda, para el margen izquierdo de este área, y también lo voy a establecer a 35 milímetros. Entonces, simplemente lo configuro de esta manera porque es bastante más ágil. En el margen derecho del área también lo vamos a establecer a 35 milímetros del costado derecho de la hoja. Como esta es una hoja A3 y tiene 420 milímetros, si yo a 420 milímetros le resto 35 milímetros, que es lo que quiero que tenga de separación este área en el costado derecho, esta línea guía la tengo que configurar a 385. Me ha faltado ahí un poquito. Bien, ahí lo pongo y se configura exactamente. Y por último, vamos a configurar eh, el límite inferior de este área a 230 milímetros del margen superior de la hoja. Ahí. Ok. Y ahí quedó mi área establecida. Muy bien. ¿Qué posibilidades me ofrece este programa para realizar textura? Bueno, una de ellas es hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora, es decir, aplicar operaciones de simetría, de traslación en forma manual. Bien, esa sería una posibilidad. Otra posibilidad es usar lo que la herramienta denomina desde el menú edición, en la parte superior del menú, y vengo a la opción de clonar, crear clones en mosaico. Bien. Las opciones de clonado que me ofrece el programa es algunas que son predeterminadas y están desde la opción de simetría, acá al principio, en toda esta listita, ¿sí? Son opciones que me ofrece el programa en forma predeterminada. ¿Cómo va a ser la repetición? Bueno, la repetición va a ser en función de la cantidad de filas y la cantidad de columnas que yo establezca. ¿Y cómo puedo calcular esta cantidad de filas y columnas que yo tengo que necesitar para cubrir todo este área? Bueno, eso va a depender de dos cosas.
En primer lugar, va a depender de qué tamaño tenga la entidad, o mejor dicho, este elemento con el que yo empiece a realizar este clonado. ¿Por qué? Porque si es más chiquito, tal vez voy a necesitar más repeticiones en fila y más repeticiones en columna. Y si es más grande, voy a necesitar menos. Y de lo segundo que depende es del tipo de operación que yo aplique. Por ejemplo, voy a empezar con esta, que es la segunda, que es rotación de 180 grados. Le voy a dar acá abajo, fíjense, crear, y me genera esta textura. Bien, estoy casi con 10 y con 30, estoy bastante bien, me están sobrando algunas acá abajo y algunas al costado a la derecha, pero he podido conseguir una textura bastante, digamos, no me ha faltado ni me ha sobrado mucho. Voy a darle eliminar porque quiero empezar de cero. Voy a elegir otra posibilidad. Por ejemplo, esta que dice reflexión y rotación de 120 grados escasa. Entonces le voy a dar crear, ¿bien? Y fíjense que me crea esta otro tipo de textura que es irregular, ¿sí? Eh, el programa combina operaciones de simetría, desplazamiento, escala y rotación para crear este tipo de clonados. Le voy a eliminar, podría probar alguna otra, por ejemplo esta, ¿bien? Y me genera esta otra posibilidad de textura y fíjense que en este caso me han sobrado filas, ¿bien? A eso es lo que me refería yo con que va a depender también del tipo de operación que yo elija acá. Muy bien, yo le voy a dar eliminar y lo que voy a hacer es dejarlo en la primera opción, que es traslación simple, y voy a empezar a mostrarles algunas opciones que yo puedo también ir como configurando para no depender de estas alternativas que me ofrece el programa en forma predeterminada. Entonces, eligiendo traslación simple, yo lo he configurado en 10 por 30 filas y columnas. Eso véanlo ustedes en función, como les decía, del tamaño de su bocado. Voy a ir a desplazamiento y el desplazamiento me ofrece hacerlo en las X y en las Y en función de las filas y de las columnas. ¿Bien? Entonces, yo acá le voy a dar reiniciar porque está seteado de antes. En las X, por ejemplo, lo voy a desplazar como es un porcentaje, voy a elegir un 5% y en las Y, todo lo estoy eligiendo por fila, le voy a dar un 2%. Y le voy a dar crear y voy a ver qué sucede. Fíjense que ha hecho una pequeña, digamos, un pequeño desplazamiento, pero no es tan visible. Por ejemplo, le voy a dar 10 para que se vea un poquito más. Bien, fíjense cómo acá lo ha aplicado. Em, Le voy a dar, por ejemplo, acá le voy a dar 10 por columna. Le voy a dar crear. Bien, fíjense que ahí hace un desplazamiento también por columna del 10%. Esto lo puedo ir configurando en función de cómo yo crea que quiero que suceda esto. Yo me voy a quedar con, entonces, con el anterior que tenía por fila, bien, 5 y 5. Voy a eliminar, voy a configurar la escala. La escala, si yo la configuro en X y en Y igual por fila y por columna, lo que va a hacer es un escalado que es proporcional. En cambio, si, por ejemplo, por fila y por columna solamente configuro en las X, ese escalado no va a ser proporcional. También es en porcentaje, yo lo voy a hacer para que sea proporcional en X y en Y por fila y le voy a dar crear. Bien, fíjense cómo ha habido como una superposición muy fuerte en la última parte. Le voy a eliminar, le voy a disminuir un poquito, le voy a dar 5 y 5 para que no se pierda la forma. También aclararles que cada parámetro que yo he ido configurando se acumula al anterior. Bien, a esto también le voy a agregar rotación. Podría ponerle en grados, 15 grados por fila. Voy a crear. Bien, y me genera algo como lo que está en pantalla, donde en cada una de las filas va girando 15 grados acumulativo el elemento inicial. Bien, eh, podría probar y hacerlo, por ejemplo, menos y también agregarle por columna, por ejemplo. Bien, y me va a generar algo como esto. Y lo último que me queda mostrarles en estas opciones que vamos a analizar ahora es lo que es desenfoque y opacidad.
Con el tema de desenfoque, lo que va a hacer es justamente que voy a empezar a ver poco nítida las figuras. También va a depender de la cantidad, el porcentaje que yo le aplique. Y esto va a tener su fundamentación en cómo yo justifique desde lo formal mi textura con respecto a quienes estén cursando el lenguaje formal uno, todos estos fundamentos que les han solicitado. Bien. Y la opacidad lo que va a hacer es aplicar transparencia. Yo le voy a poner un 10% de opacidad por fila, le voy a dar crear y fíjense que como es un 10% acumulativo, en la última fila termina siendo casi, está casi casi transparente. Muy bien. Una vez que yo he hecho la exploración y defino cuál quiero que sea la textura, cómo quiero que quede, puedo cerrar este cuadro de diálogo, ¿sí? Puedo seleccionar mi textura y ubicarla toda completa para que, fíjense, yo lo que estoy haciendo es centrarla en este área que he determinado. ¿Bien? Para que quede centrado y no me quede como que comienza acá donde estaba antes. Entonces, una vez que hemos hecho esto, que hemos definido cuál es la textura que yo quiero trabajar, fíjense que yo trabajo por capas, mi rótulo estaba bloqueado, y también he configurado el número de lámina, que es la número 4 y el rótulo, perdón, el título de la lámina, que es textura. Una vez que he hecho esto, puedo guardar y pasar a el siguiente video donde vamos a explicar cómo enmascarar y solo dejar visible la porción que está dentro del área que determinamos.